Hay muchísimos trabajos en la literatura que intentan correlacionar características imagenológicas con la aparición de la IDH. No sé cómo es la realidad en Argentina, pero en Uruguay estamos desde hace muy poco tiempo contando con todos los estudios histopatológicos con la mutación de IDH. Entonces eso hace que a veces se traten de identificar algunas características imagenológicas que se correlacionen con tumores que tengan mutación de IDH o tumores que no tengan la mutación y que sean de tipo salvaje. En realidad la mayoría de los trabajos tienen un N relativamente bajo, pero desde el punto de vista estadístico hay algunos elementos que tienen un buen valor, un buen rendimiento. Por ejemplo, el compromiso cortical de las lesiones se correlaciona muy bien con tumores que son de tipo IDH mutante, los cambios quísticos, el pico de realce, el comportamiento en las secuencias funcionales. Incluso hay algunas características que se correlacionan con el pronóstico y con la sobrevida. Recuerden, ya lo mencionamos, pero al tener la mutación IDH nos da mayor tasa de sobrevida libre de la enfermedad y una sobrevida global es mucho mejor que si la mutación IDH no está presente. Por lo tanto, es muy importante para el manejo y el pronóstico del paciente poder saber si su tumor es o no es IDH mutado. Ahí tenemos algunas de las características que se han vinculado con mayor relación con la mutación IDH. Ya dijimos la localización lobar, el compromiso cortical, la ausencia de realce y la alta señal en el mapa de ADC. Como ustedes pueden ver en esta figura, a mayor señal en el mapa de ADC hay mayor correlación con la presencia de mutación en la IDH, como este tumor, que es un astrocitoma difuso grado 2, que tiene compromiso cortical, no tiene realce con el medio de contraste, tiene contornos bastante bien delimitados y tiene una alta señal en el mapa de ADC. Esto es bastante típico de un astrocitoma grado 2 con mutación IDH presente. Hay otros trabajos que vinculan no solamente el comportamiento en imágenes convencionales, sino además con la utilización de estudios de perfusión y también con el mapa de ADC. Pueden correlacionándose, acá tienen IDH1 mutado, ven que los valores de ADC son diferentes más altos a los que no tienen la mutación, que son de tipo salvaje, y lo mismo pasa con el volumen sanguíneo cerebral relativo. Los que están mutados tienen valores más bajos que los que tienen ausencia de la mutación, que son salvajes. Por ejemplo, en este caso es un astrocitoma grado 2 y IDH1 mutado, compromiso cortical sin realce. El valor del ADC corregido era de 1,93 y el valor de volumen sanguíneo cerebral relativo era de 1,2. Esos son valores que habitualmente están en el rango de astrocitomas que tienen la mutación IDH1. A diferencia de un astrocitoma que no es IDH1 mutado, que es IDH salvaje, ven que en realidad tiene valores de ADC relativamente más bajos y en el volumen sanguíneo cerebral tiene zonas de aumento del mismo, con zonas que impresionan de neoangiogénesis, que no solamente se correlacionan con esos pequeños focos de realce, sino que son zonas de aumento del volumen sanguíneo cerebral que están dentro de la lesión y que no solo corresponden a las zonas de realce. Hay algunos trabajos que hablan de la utilización de espectroscopía, por supuesto que espectroscopía en 3 Tesla, por supuesto que está en fase de investigación y de ensayos clínicos, también son series cortas, pero bueno, se puede detectar el 2-hidroxiglutarato a través de espectroscopía y eso vincularlo entonces con la mutación del IDH. Por supuesto que hay que hacer un postprocesamiento de nuestros trazados metabólicos y tratar de obtener de la imagen, que habitualmente esta es la localización típica del pico del 2-hidroxiglutarato, se sobremonta con el pico del L-acetilaspartato y de las glutaminas y glutamatos. Por lo tanto tendríamos que postprocesar las imágenes para poder entonces encontrar si está o no está presente el oncometabolito. Hay trabajos muy interesantes, este es un metaanálisis y una muy buena revisión de toda la literatura de los últimos años, en donde ven que la sensibilidad de la espectroscopía se señala como muy alta, 96%, la especificidad un poquito más bajo para la correlación con la mutación. En definitiva, podemos predecir el estatus de IDH, pero con una correlación buena, pero no con especificidad cercana al 100%. Recuerden el tamaño tumoral, los contornos definidos, tienen crecimiento lento, el realce es homogéneo y moderado, y recuerden que el volumen sanguíneo cerebral es normal, el ADC está elevado y en la espectroscopía podemos encontrar la presencia del pico de 2-hidroxiglutarato. La otra dirección que hablamos es la del 1P19Q, que es típica de los oligodendrogliomas, podríamos decir que es su sello genético, y también está asociado con algunos elementos en las imágenes. Son oligodendrogliomas que están localizados a nivel frontal, con márgenes algo irregulares, y sobre todo la presencia de calcificaciones y el aumento del volumen sanguíneo cerebral es lo que lo marca. Hay también muchísimos trabajos que
a través de resonancia uno puede predecir la presencia de esa mutación. Recuerden con el mismatch entre la secuencia T2 y FLAIR, si es más del 50%, habitualmente eso es muy característico de la ausencia de la codirección. En cambio, si el mismatch no está presente y hay calcificaciones, eso nos lleva a predecir con muy buenos niveles de sensibilidad la presencia de la dirección 1P19Q. Ahí tienen dos ejemplos de dos oligodendrogliomas grado 2 con la dirección 1P19Q. Son de localización frontal, son heterogéneos, tienen realce que es moderado, discreto y tienen presencia de calcificaciones, como se ven en estas técnicas de susceptibilidad, y hay aumento del volumen sanguíneo cerebral. A pesar de este caso de tener un escaso realce, tiene un marcado aumento del volumen sanguíneo cerebral, y eso es típico de los oligodendrogliomas con la dirección. En el caso de los glioblastomas, que estamos en el mismo capítulo, también ha sufrido modificaciones y también están basadas en el estatus del IDH. Hay glioblastomas que tienen IDH mutado, y esos son lo que antes llamábamos glioblastomas secundarios, o sea, aquellos que se producen luego de la progresión de un glioma de menor grado, o los glioblastomas que no son mutados o son salvajes, que es lo que es el glioblastoma primario, o el que se origina de nuevo. También es otro factor pronóstico muy importante, es la metilación del promotor MGMT, que eso también se puede valorar. Y recuerden que hay muchísimos trabajos que hoy hablan que la resección de la porción hiperintensa en el T2 y que no tiene realce mejora el pronóstico en algunos glioblastomas, sobre todo en aquellos glioblastomas que tienen el IDH1 mutado, y es muy importante entonces poder saber si el glioblastoma del paciente es o no mutado para hablar con el neurocirujano y el grado de la resección, que puede ir más allá de la zona de captación del medio de contraste. En el mismo trabajo entonces van a encontrar que el glioblastoma se divide en dos grupos, los que son mutados y los que no son mutados. Los que son mutados son cerca del 10%, se ven pacientes más jóvenes y que tienen mejor pronóstico que los otros, que son el 90%, que tienen peor pronóstico y que son el grupo de los primarios. Podemos encontrar también la correlación de la mutación con el pronóstico, con la localización, con la respuesta, con la sobrevida y con la respuesta a los diferentes tratamientos, e incluso la correlación de la mutación, la presencia o no de la mutación, con las otras alteraciones genómicas, si hay mutación en el PTEN, en el factor de crecimiento endotelial, en el gen ATRX, todos elementos que impactan de forma negativa en el pronóstico. Ahí tenemos dos ejemplos de glioblastomas. Arriba uno que está metilado en el MGMT y que es un IDH1 mutante de localización frontal con contornos mejores definidos, con realce con el medio de contraste en forma del anillo, y uno de localización temporal que es no metilado y que tiene IDH1 salvaje. Hay algunos aspectos, pero ven que tienen una presentación muy similar. Es muy difícil de predecir solo por las imágenes frente a qué glioblastoma estamos. La mutación MGMT es una mutación muy importante. Los tumores metilados en general tienen menos edema que aquellos que no tienen la metilación, y se localizan sobre todo en el lóbulo temporal. Recuerden que si existe metilación de este promotor, eso es un factor favorable para la respuesta de la combinación de temozolomida y radioterapia, por eso es importante contar con esta metilación. Y ese es un ejemplo de un glioblastoma metilado de localización temporal, que tiene un realce en anillo bastante homogéneo, son tumores heterogéneos en T2. Otro de los genes que se trata de valorar es el factor de crecimiento endotelial, que su amplificación en estos tumores se relaciona con la invasión, con proliferación, con alteraciones de la apoptosis y también con la formación de angiogénesis, y algunos autores señalan que son tumores que son más hiperintensos en T2 que lo que tienen de realce, que tienen más realce que necrosis y que tienen zonas de alta señal en difusión. Y este es un ejemplo de uno que tenía amplificado el factor de crecimiento endotelial. Ven que es un tumor que en realidad tiene un realce de tipo más sólido, con pequeños focos de necrosis, tiene edema bastante extenso asociado, y la zona sólida tiene alta señal en difusión, como señalan algunos autores en la literatura. Estos biomarcadores de los gliomas, en todo lo que vimos, tienen mucha importancia en el pronóstico y en la respuesta al tratamiento, y por eso tanto esfuerzo para tratar de catalogarlos molecularmente y no solo de forma histológica. Por ejemplo, la hipermetilación del MGMT hace que los tumores sean respondedores a radioterapia y a la temozolomida, y eso hace que el pronóstico sea mejor. La mutación IDH también favorece la respuesta a radioterapia combinada con temozolomida y el pronóstico favorable. En cambio, los que tienen amplificado el factor de crecimiento endotelial
tienen resistencia a la radioterapia y responden parcialmente a la temozolomida, por lo que el pronóstico es no favorable. Y en cambio, como ya dijimos, la delección 1P19Q es un factor favorable para la respuesta a radioterapia y temozolomida, y por eso el pronóstico es más favorable. En definitiva, esto es lo más importante a tener en cuenta en la búsqueda de estas mutaciones. La gliomatosis cerebri es una entidad que hoy en día no se recomienda, no está dentro de la clasificación tumoral. Hoy se lo redefine como un patrón de crecimiento excepcional y que es más común en los astrocitomas anaplásicos. Por lo tanto, hoy en día no definimos un tumor como una gliomatosis, sino que es un patrón de crecimiento o una forma de crecimiento de un astrocitoma anaplásico. Los otros gliomas que son importantes y que han sufrido importantes modificaciones son los gliomas difusos de línea media, que es una entidad que se ha definido para la edad pediátrica. Es lo que antes conocíamos como el glioma de tronco o el glioma continuo difuso infiltrante, que ustedes ya saben que hasta hace poco tiempo más o menos uno hace el diagnóstico y no es necesaria la biopsia para que se empiecen a tomar decisiones o para que se empiecen con el tratamiento. El 95% de estos tumores tienen una mutación en la histona 3, en el gen K27M. Son tumores que comprometen las estructuras de la línea media, el tálamo, la médula espinal, además del tronco, y tienen mal pronóstico. Todos estos tumores son grado 4 en la nueva clasificación de la OMS, tienen una gran tasa de crecimiento y diseminación loco-regional, y además un tercio de estos tumores tienen diseminación leptomeningia en el diagnóstico. Hoy en día, un glioma cerebral pediátrico, según la histología, si tenemos un glioma bien circunscripto, nos vamos al grupo de los gliomas focales. En cambio, si tenemos un glioma difuso, es muy importante ver si está presente la mutación H3K27. Los que son mutados entran en la categoría de glioma difuso de la línea media. En cambio, los que no tienen la mutación, el diagnóstico es como se hacía antes, histológico en la edad pediátrica. ¿A qué tumores nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a lo que antes era el glioma difuso infiltrante de tronco, que habitualmente están en la protuberancia, que habitualmente no tienen mucho realce con el medio de contraste, que tienen ese crecimiento expansivo, pero en nuestras espectroscopías antes ya se hacía evidente que estos tumores, a pesar de tener características morfológicas como de tumor de bajo grado, en realidad la espectroscopía lo habitual es que tengan pico de escualina muy alto, con un pico de N-acetilaspartato muy bajo, con índices escualina N-acetilaspartato que habitualmente duplican o triplican los niveles de N-acetilaspartato, y eso ya es un elemento que nos hablaba de la agresividad que tenían estos tumores. También hay muchísimos trabajos que intentan vincular imágenes características con la mutación presente. Hay algunos muy interesantes, pero no tienen tampoco un N muy significativo, y tampoco hay algunos elementos imagenológicos que permitan diferenciar tanto los que están mutados de los que no están mutados. A veces el patrón de realce es uno de los elementos que se señala como específico, como así también el componente quístico o la necrosis, pero en realidad son trabajos que tienen por ahora un N relativamente bajo y no hay una correlación tan importante entre los hallazgos imagenológicos y la mutación. El otro capítulo que en la nueva clasificación de la OMS ha sufrido modificaciones importantes es el capítulo de los tumores embrionarios, que hoy en día están como un capítulo aparte, porque se eliminó el término PINET o tumor neuroectodérmico primitivo de la clasificación, o sea que hoy en día tampoco vamos a encontrar el término PINET en la nueva clasificación. Hoy los tumores embrionarios se definen o se denominan por su nombre específico: medulloblastoma, tumor teratorhabdoide atípico, tumor embrionario con rosetas, o si no se puede saber de qué línea se origina, se lo pone como tumor embrionario sin otra especificación, no other specification, NOS, el término NOS, cuando no se sabe de qué línea proviene. Son tumores muy agresivos, con muy mal pronóstico, independientemente de la línea de la cual provengan. Son tumores que se clasifican de pique como tumores grado 4 de la clasificación de la OMS. Hay algunos tumores, como estos dos que les voy a mostrar, que los vi hace relativamente poco. Son pacientes muy pequeños, habitualmente son casi todos en la edad preescolar, y muchos de ellos son menores de un año. Son tumores con muchas características imagenológicas de agresividad, necrosis, mucho realce, contenido hemorrágico. Eso nos hace pensar siempre en la posibilidad de un tumor embrionario. La mayoría son supratentoriales, aunque los infratentoriales son los que conocemos con el término de medulloblastoma. El tumor embrionario más frecuente de la fosa posterior es el medulloblastoma, y además recuerden que es el tumor sólido más frecuente en niños, y este es el paradigma de la nueva clasificación. Es el grupo tumoral que sufrió más modificaciones. Hoy en día se conocen 4 variantes moleculares que tienen diferente forma de abordar el tratamiento
tratamiento y el pronóstico. Estas son los cuatro grupos, el WNT activado, el Sony Hedgehog, el grupo 3 y el 4. En la clasificación anterior solamente teníamos las variantes histológicas. En la nueva clasificación de la OMS tenemos no solamente las variantes histológicas, sino además el grupo molecular al cual pertenecen. Y eso es muy importante. Si bien no está normatizado y no está estandarizado cómo hacer el diagnóstico molecular, ya la clasificación de la OMS sí incluye la clasificación molecular. Esta clasificación molecular es muy importante y es lo que explica la gran variabilidad en el pronóstico que vemos con los chiquitos con medulloblastoma. Todos hemos tenido pacientes con medulloblastoma que evolucionan muy mal y que en 6 meses el paciente fallece con un comportamiento muy agresivo, y sin embargo hay otros pacientes con medulloblastoma que pueden llegar a tener una sobrevida libre de la enfermedad de más de 10 años. Y si agarramos las imágenes, son tumores prácticamente iguales desde el punto de vista imagenológico. Bueno, la diferencia está habitualmente en la alteración molecular que ellos tienen, porque ustedes pueden ver que cada uno puede tener distintas variantes histológicas y cada uno puede hacerse una estratificación de riesgo. Hoy en día hay algunos trabajos que vinculan, acá están 3 grandes series que están correlacionadas, y se pueden hacer estos esquemas de estratificación de riesgo en pacientes con medulloblastoma. Hay algunos que tienen un bajo riesgo y son de perfil favorable, hay otro grupo que tiene un perfil estándar, hay un grupo de alto riesgo y hay un grupo de medulloblastomas de muy alto riesgo que son los que tienen el peor pronóstico. El tema es que todavía por las imágenes es difícil poder diferenciar cuál es el tipo de mutación. Este, por ejemplo, es un ejemplo de Sony Hedgehog, que tiene además la variante democlásica, un tumor lateral superficial que incluso tiene características como que fuera un tumor estriccial pegado al ángulo pontocerebeloso con realce leptomeningio, contenido hemorrágico y realce heterogéneo. Este, en cambio, es un anaplásico del grupo 3, un tumor pequeño que parece poco agresivo, pero sin embargo es del grupo 3 y variante anaplásica, eso lo mete en los de peor riesgo. La designación correcta del medulloblastoma permite un abordaje específico, sobre todo en relación a la estratificación de riesgo, y siempre la pregunta es esa: si uno puede identificar los subgrupos por imagen. Bueno, hoy en día todavía no podemos identificar los subgrupos moleculares por imágenes con sensibilidad y especificidad muy alta. Sí se pueden recordar algunas cosas, por ejemplo, la proteína Sony Hedgehog es secretada por células de Purkinje que están sobre la capa germinal externa, por lo tanto los Sony Hedgehog tienden a ser tumores laterales y superficiales en los hemisferios cerebrales. En cambio, los WNT se desarrollan sobre todo en el área del foramen de Luschka, pero cualquiera de los subgrupos pueden estar localizados en relación al cuarto ventrículo, o sea que todavía no tenemos características imagenológicas propias de cada grupo de medulloblastoma. Dentro del grupo de tumores embrionarios también está esta variante tumoral, que es el tumor teratorhabdoide típico, que es un tumor muy agresivo, que se ve habitualmente en niños menores de 3 años, que tiene una inactivación de ambos alelos de ese gen, del SMARCB1, y que tienen diseminación leptomeningia, producen hidrocefalia, hemorragia intratumoral, necrosis, calcificaciones. Hoy en día es uno de los diagnósticos diferenciales de tumores de fosa posterior del niño. Antes siempre hablábamos de ependimoma, medulloblastoma, pielocítico y gliomas de tronco. Hoy en día es muy importante en el diagnóstico diferencial de estos tumores agresivos que tienen un comportamiento muy heterogéneo, con mucha característica de agresividad, y que es parte de estos tumores. En otro ejemplo, un tumor típico que debutan con hidrocefalia y a veces con un perfil evolutivo muy agresivo. Hay otro tumor embrionario que también tiene dentro de la nueva clasificación de la OMS una denominación específica, que es el tumor embrionario con rosetas, que se vincula a esta alteración genómica y que es un tumor embrionario muy agresivo, que se ve en menores de 4 años. La gran mayoría son supratentoriales, como este caso, y también con características de tumores agresivos. Si bien son más circunscriptos, son tumores que tienen hemorragia en distintos estadios en su interior, tienen realce heterogéneo con focos de necrosis y además características de hipercelularidad en el mapa de ADC, con un efecto de masa, con distorsión de línea media, con hidrocefalia asociada. Y finalmente, algunos tumores o algunos elementos que podemos ir ya guardando en nuestra mente dentro de la clasificación de la OMS. Un nuevo tumor que ha sido descrito en niños, que es el tumor neuronal leptomeningio difuso, que es una entidad bastante particular, es un
un tumor que se presenta como que fuera una diseminación leptomeningia difusa, pero sin una masa intraxial. O sea, si buscamos un tumor intraxial que sea el tumor primario que después se disemina, es difícil de encontrar. Entonces lo que tenemos es básicamente una forma de presentación que es una forma leptomeningia. Son tumores IDH salvajes, o sea que no tienen la mutación IDH y que si bien tienen progresión lenta, indefectiblemente la progresión es hacia el fallecimiento del paciente. Son tumores que como mucho uno puede lograr cierta estabilidad, pero el pronóstico es muy malo y tiene esta forma de presentación como que fuera una diseminación leptomeningia, como a veces vemos en un ependimoma o como vemos en un meduloblastoma, pero sin encontrar la masa tumoral. Los ependimomas, simplemente mencionar que han sufrido algún pequeño cambio en la clasificación, no los ependimomas de la fosa posterior, sino los ependimomas supratentoriales. Hoy en día, en la clasificación de los ependimomas apareció un grupo que es el ependimoma relafusión positivo, que son tumores supratentoriales, la mayoría, el 70%, y que no se ve esta alteración genómica en los de fosa posterior o en la de la médula espinal. Eso le da cierta especificidad. Ahí tienen dos ejemplos de ependimomas supratentoriales en niños y que tenían relafusión positivo. Por supuesto que no se hizo en nuestro país el marcaje molecular, sino que en España se encontró la alteración. Y una entidad para recordar y para que todos tengamos presente, que en realidad todavía está en discusión, es el tumor de células ganglionarias multinodular y vascular. Esta es una entidad que está incluida en la clasificación, pero de forma provisoria. Es una entidad muy rara, habitualmente es un hallazgo incidental y es un diagnóstico diferencial entre displasias corticales, los DINET, los espacios perivasculares atípicos. Hay pacientes que tienen este tipo de alteración localizado en la corteza, como pequeñas imágenes quísticas subcorticales localizadas, que no tienen las características habituales de una displasia cortical, ni tampoco de un DINET, ni tampoco de un espacio perivascular. Acá tienen un tumor multinodular vascular, ¿sí? Es una lesión que hoy en día está catalogada además como lesiones para no tocar, lesiones para dejar ahí, porque en realidad son hallazgos incidentales en pacientes asintomáticos, pero bueno, es importante diferenciarlo de las displasias, que habitualmente se ven en pacientes con epilepsia y que tienen otras características, y también de los espacios perivasculares que pueden estar localizados en la corteza y que suprimen su señal hemisferal. Esto es muy raro y en realidad está incluido de forma provisoria en la clasificación del OMS. Simplemente para terminar y como para recordar, recuerden que hubieron cambios muy significativos en la clasificación de la OMS, pero que están vinculados sobre todo a la comprensión de la biología tumoral y a cuáles son los mecanismos que llevan a la oncogénesis. Esto tiene impacto en el manejo y en el pronóstico del paciente, y por eso para nosotros también es muy importante estar familiarizado con las modificaciones, cuáles son las implicancias y cuáles son sobre todo los alcances de los estudios de imagen y hasta dónde podemos ir en la información que damos en nuestro diagnóstico final. Muchas gracias.